¿Vientos de guerra? Hezbollah ha dicho estar preparado para responder al sionismo en caso de iniciar una guerra contra el Líbano. El secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica libanés, Sayed Hassan Nasrallah, ha dicho que la evidencia de ello es la respuesta que el grupo ha tenido por los asesinatos de sus líderes a manos del régimen de Israel. Tenemos el informe. Bienvenidos. Nueve meses de genocidio en la Franja de Gaza han debilitado al sionismo israelí. Según Hezbollah, el régimen enfrenta puertas adentro a un Estado debilitado, pérdidas militares y sumos desafíos políticos. Para el líder del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Sayed Hassan Nasrallah, el régimen de Israel está en un callejón sin salida. ما هو حجم الألم والضغط والاستنزاف الذي تلحقه بهذا العدو بجيشه بمجتمعه باقتصاده بقراره السياسي وتدفعه للنقطة التي سيضطر فيها إلى وقف الحرب وسيضطر إلى وقف الحرب وإلا هو يمضي إلى الهاوية إلى كما يقول كبار قادة من الصهاينة يقولون أن نتنياهو يأخذنا إلى خراب الهيكل الثالث. Hezbollah no ha escatimado esfuerzos a la hora de apoyar a la resistencia palestina frente a los ataques indiscriminados de Israel. La resistencia libanesa mantiene sus arremetidas de represalia intensificadas contra objetivos militares y de inteligencia israelíes. الشهر العاشر كما تعرفون جميعا أن الفشل هو عنوان هذه المعركة. الفشل هو عنوان هذه المعركة. أي من الأهداف لم يتحقق. رفح أحكي عنها شوي بنقل منها للوضع اللبناني مباشرة. لكن في كل ما يجري الآن في غزة هو يعترف بعنوان الفشل. ما في لا نصر مطلق ولا نصر مؤقت ولا شيء. Frente a la posibilidad del sionismo de iniciar una guerra contra la resistencia del Líbano, Hezbollah asegura estar preparado para responder e insiste en que no retrocederá en su batalla. Hezbollah عن الحدود 8 كيلو أو 9 كيلو متر. أو هلا في بعضهم بيقول إبعاد قوة الرضوان. يعني غير قوة الرضوان شو؟ هي المقاومة بس قوة الرضوان. في رضوان وفي عزيز وفي نصر وفي بدر وفي ما شاء الله في العباس وفي قد ما بدكم في أسماء جميلة من هذه الأسماء الجميلة. أو بيطلع واحد مثل هذا وزير الخارجية كمشلي قصة جنوب الليطاني ما بيقول 8 كيلو 10 كيلو. Hezbollah atacó con decenas de cohetes Katyushka posiciones militares del ente en Saora, en el territorio sirio ocupado del Golán. En los 9 meses de represalia, Hezbollah ha lanzado 6.800 misiles contra el ente ocupante. Vamos de inmediato, de lleno al análisis. Durante esta jornada nos acompaña Juan Alberto Sánchez Marín, es analista político, analista internacional, es investigador, articulista, también periodista. También qué gusto que nos esté acompañando Rosalba Lobeantico. Rosalba es internacionalista, es periodista, por supuesto que es analista internacional. Ambos son además articulistas y colaboradores de diferentes medios internacionales. Señores, qué gusto, qué placer tenerlos juntos, además, en esta edición de Detrás de la Razón. Un gusto para mí. Un gusto saludarte, mi estimado Juan, a la compañera y a la audiencia, por supuesto. No, por favor, el gusto para mí de tenerlos como panelistas. Rosalba, quiero comenzar con usted. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, luego de una breve pausa por cierto tiempo, pues aquí estamos de nuevo en Hispan TV, pues no solamente Detrás de la Razón, sino analizando el contexto geopolítico mundial. Bueno, Rosalba, estamos hablando que amenazas van, amenazas vienen, advertencias pasan, pero a ver,
¿A qué se puede enfrentar realmente la región? Porque estamos viendo amenazas de un Israel acá quiero puntualizar en esto, Rosalba, que no ha logrado los objetivos planteados por el mismo régimen en la Franja de Gaza, que era la eliminación de la resistencia de Hamas, la resistencia palestina, y dos, cuando también estamos viendo a un movimiento de resistencia de Hezbollah del Líbano, que no es el mismo de 2006, porque está mucho más equipado, y hago referencia a lo de 2006, cuando fue la última guerra que tuvieron los dos, e incluso cuando el Hezbollah de ese entonces expulsó a los soldados israelíes de territorio libanés. Entonces, ¿a qué se puede estar enfrentando la región ahora? Sí, pues precisamente te comento brevemente que es necesario comprender, lo estás diciendo, el panorama no es el mismo, hay una unidad regional en el medio y apunta precisamente a terminar de llevar a la paz en la región y de hacer detener el avance de Israel, el Estado sionista de Israel, de tratar de ocupar por la fuerza, ocupar militarmente, no solo a Gaza ni a tratar de arrasar al pueblo palestino, sino estas pretensiones de Israel en volver nuevamente a tratar de ocupar territorio más allá de Palestina, pues pretender ocupar a Siria, pretender ocupar al Líbano y pretender arrasar y desestabilizar una región que cada día ha estado construyéndose en una política de buena vecindad y de unidad para enfrentar no solo al Estado sionista de Israel, sino a lo que está detrás del Estado sionista de Israel, como lo es el apoyo y el lobby estadounidense a lo que es el financiamiento de esta guerra que trata de arrasar con la paz de la región. Juan, ¿Israel quiere realmente una guerra o es la única salida que le queda a Netanyahu? Ya no tiene para dónde mirar. Bueno, es complicada una situación la que afronta este régimen israelí, pues compuesto por una serie de individuos que representan toda clase de extremismos ideológicos, políticos, religiosos, que además de egoístas y corruptos, empezando por el propio Netanyahu, pues son aventureros, dispuestos a todo con tal de conservar el mando, además porque tampoco es que tengan muchas opciones. Yo alguna vez lo comentaba en alguno de los programas del canal, y es que Netanyahu sale del poder y entra a una cárcel israelí por abuso de poder, soborno, fraude, en fin, y si sale del país corre el riesgo de ir a parar a una cárcel internacional por genocida, porque es un criminal de guerra, y ahora lo vemos nada más en estos días, las piruetas que trata de hacer para asistir a rendir cuentas ante los amos del Congreso estadounidense, ni se atrevió a pisar suelo europeo. Entonces son unos extremismos que son muy peligrosos. Un individuo, un grupo, un país o cualquiera que base su supervivencia en las armas, en la capacidad de amedrentar y de sojuzgar, pues ni tiene ni tendrá nunca tranquilidad, y lo más probable es que más temprano que tarde termine siendo destrozado. Las alternativas son muy pocas. Es exactamente lo que le sucede a Israel, a esa entidad sionista. Hasta no hace mucho se preciaba de seguridad, de su infranqueable cúpula de hierro, de su Mossad, uno de los mejores o el mejor servicio de inteligencia del mundo. Pues bien, el 7 de octubre dejó bastante claro, para quien le cupiera alguna duda, que Israel es todo menos un lugar plácido y seguro. Juan, no puede ni podrá hacerlo por la sencilla razón de que eso que llaman Israel no es sino una banda de despojadores de tierra, saqueadores, expoliadores, genocidas. La sentencia bíblica lo expresa mejor: quien a hierro mata, a hierro muere. Entonces, década tras década, los sionistas israelíes se han dedicado a cometer toda clase de oprobios, injusticias, masacres, una política de exterminio lento pero seguro, que ahora es un genocidio vertiginoso. Entonces, ese plan ha conducido a que Israel se atreviese
atraviese ahora en los actuales momentos uno de los momentos, digamos, más oscuros de esa tenebrosa existencia, la economía por el piso, la imagen del país impresentable, la diplomacia sin en salida el prácticamente, en la que ha asumido ahora el propio gabinete de Netanyahu y el régimen por completo a Israel, todo en su conjunto. Venga, Juan, ya vamos a seguir hablando de todas las crisis que enfrenta Israel y si está preparado o no para enfrentar otra crisis ahora con otro frente abierto cuando ya tiene suficientes frentes, tiene el de Palestina y tiene además el frente con el resto del eje de la resistencia en el mar. Rosalba, me quedó sonando muchísimo lo que me decía usted de que esos intentos de Israel de traer consigo a sus aliados occidentales a esta región. A ver, esto no sería la primera vez que ocurra. Sabemos cómo han venido operando los tentáculos de Occidente en esa región de Asia Occidental. Pero entonces, acá me llama poderosamente la atención, una guerra regional arrastraría ya puntualmente a ese bloque occidental y el bloque oriental. Bloque oriental me refiero Irán, Rusia, China, por ejemplo, que son aliados, que han demostrado su claro interés en función del genocidio que está perpetrando el régimen de Israel y, por supuesto, bloque occidental, bueno, ya todos los conocemos. Sí, precisamente, estamos hablando de un intento de provocar una confrontación regional en una escala superior. Y estamos ya pensando en, por un lado, el eje de la resistencia, que cada vez ha estado mucho más unidos a través de la causa palestina, pues generar esa unidad regional. Una unidad que no está conducida únicamente por los países del Oriente Medio, muy especialmente Palestina, Líbano, Siria, Irak, Irán, sino también con esta posición muy acertada desde Rusia y China principalmente, en el que activamente están impulsando la búsqueda de alcanzar el alto al fuego contra Gaza. Entonces vemos el eje de la resistencia amplificado con la participación de estas grandes potencias en el marco de lo que es la construcción de un nuevo orden mundial por un lado, y por el otro pues el agotamiento de un modelo que ha sido financiado por las grandes transnacionales, un modelo que es dirigido desde los Estados Unidos y que hoy por hoy pues está siendo impactado o está llegando a un cambio de ciclo justamente con las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Podemos observar cómo la estrategia de Hezbollah, la cual pues y de todo el eje de la resistencia ha ido progresivamente atacando tres aspectos contra el Estado sionista de Israel, y es el agotamiento de la economía, es la escasez del personal y es una realidad social que cada vez más está pujando por un cambio que está precisamente pues afectando no solamente la economía interna de Israel, la situación interna, los ortodoxos extremistas que no quieren sumarse a prestar el servicio y a ir a la guerra, a ir al frente de guerra. Israel por tomar Gaza, y no solamente Gaza, sino amplificar este conflicto y tratar de tomar el territorio del Líbano y de Siria por la fuerza. Entonces, por supuesto que en esta confrontación vemos que si Israel, secundado, apoyado y financiado principalmente por los Estados Unidos, sigue amenazando de invasión en el sur del Líbano, en el sur del río Litani, pues por supuesto que no solamente Hezbollah, sino el eje de la resistencia tomará las medidas necesarias para lograr el alto el fuego, pero también para tratar de detener la invasión. Y entonces allí donde vemos a un eje de la resistencia mucho más sólido, más unificado, y defendiendo la soberanía de los territorios que están bajo la amenaza del imperio sionista. Incluso decía Nasrallah hace solamente un día,
Listo, tal vez se pueda lograr un cese al fuego. A ver, están conversando nuevamente esta semana, ya espero que nos quede tiempo para hablar de las conversaciones, ojalá que nos quede tiempo. Decía, se puede lograr un cese al fuego, que ojalá y se logre, ¿no? Pero aquí no termina el objetivo de Hezbollah. El objetivo de Hezbollah es lograr la plena defensa de la soberanía regional en detrimento del régimen de Israel. Entonces, Juan, un régimen de Israel que, bueno, ya ciertamente vive una crisis política, social, económica y ahora la militar, los soldados están cansados ya, bueno, algunos, no todos en su conjunto, ¿no? Están cansados ahora en el frente de guerra, los ortodoxos, a partir de septiembre tienen que ir a luchar, ¿no? Y a ver, y esto dice uno a partir de septiembre, eso da a entender que el genocidio se va a seguir extendiendo. Ya hace menos de una semana cumplió 9 meses, ya entramos en el 10º mes. Pero entonces, a la par de esto, los ataques de Hezbollah incluso han obligado a miles de colonos a huir de los territorios ocupados. Incluso Hezbollah también ha develado tener misiles que pueden alcanzar más de 500 kilómetros, un radio de 500 kilómetros y fácilmente pueden atacar el corazón de Israel. ¿Es posible acá que el sionismo entonces, digo yo, difícilmente esto se puede entender así, ¿no? Pero es que el sionismo acaso no está contemplando de lo que es capaz Hezbollah y aún mantiene las provocaciones? Bueno, por supuesto que lo sabe y lo sabe muy bien. Sí. Hay plena conciencia, es una actuación a conciencia de las consecuencias que puede acarrear. Lo que pasa es que está una élite, como lo comentábamos ahora rato, una élite tratando de mantenerse en el poder, una fuerza, pero que trasciende incluso los intereses de conservación de este régimen, sino también los afanes que muy bien expresaba la compañera de expansión de una entidad. Es una entidad con un objetivo muy preciso, pero ahora mencionas muy bien en la cita ese desgaste, ese debilitamiento al que hace referencia el señor Nasrallah, y es un desgaste evidente y sin embargo se sigue adelante, pero un desgaste además en muchos frentes, porque no hablamos solamente del militar, está incluyendo el político, el diplomático, incluso en lo mediático, donde los sionistas tienen tanta influencia y tanto poder de engaño y de manipulación. Incluso allí hay debilitamiento. Hasta la bien cuidada imagen de Israel, cuidada, claro, está a punta de mentiras y de montajes y de tergiversaciones, se les vino al piso a tan solo unos días del emprendido el genocidio en contra de Gaza. Y desde entonces esa apariencia de patria tranquila, bucólica, esos lares de Virgilio no ha hecho sino despeñarse, hasta el punto de que al mundo le ha quedado más que claro que ese país pintado lo que esconde es un nido de asesinos feroces, criminales, digamos, de la peor calaña, y que unos dirigentes soberbios perciban los pasos de animal grande de agrupaciones a las que siempre menospreciaron en sus capacidades, pues de seguro que eso, Juan, no es motivo de despreocupación. Por el contrario, esa situación lo que está es llevando a las tropas israelíes, así como a sus ciudadanos, a la sociedad en general, al desánimo, al desgaste. Y como bien lo expresa el señor Nasrallah, hay un debilitamiento de Israel. Una debilidad que, si bien tiene mucho que ver con la frustración a la hora de lograr esos objetivos que se propusieron, y que según el parecer de los sionistas sería una cuestión de días, pues ya lleva más de 9 meses, ya los hemos cumplido. Una debilidad por el cansancio de las tropas, tú lo mencionabas, por los daños y muertes que le han infligido. Una debilidad porque la sociedad por la que dicen luchar cada vez cuestiona más a los caudillos del régimen, a Netanyahu y su banda. Y una debilidad porque la economía del país está rota, donde las políticas sociales brillan pero por su ausencia. Y aún hay algo más, Juan, una debilidad que también se relaciona con el hecho de que entre más se avanza en el genocidio y entre más calma sería lo que uno podría esperar, o cualquier ciudadano israelí podría esperar, lo cierto es que obtiene lo opuesto. Más zozobra, más incertidumbre sobre el futuro. ¿Y qué tan, perdona Juan, Rosalba, no se me vaya a ir, ya sigo con usted rapidito, no se me vaya a ir Rosalba, ya voy con usted, pero Juan, rápidamente, ¿qué tan peligroso entonces puede ser todo este desgaste, toda esta frustración que hay dentro de la propia entidad sionista? ¿Qué tan peligroso puede ser para Israel? Juan, bastante peligroso. No escuché la última parte, Juan. No, sí, el peligro, ¿no? El peligro que reviste para la entidad sionista, este desgaste y esta frustración. Claro, muy peligroso, porque es que, Juan, nadie que no sea parte de ese régimen de extremistas o que tenga 2 dedos de frente en realidad, cree a estas alturas que el porvenir de la entidad sionista hoy en día es mejor
que lo creía hace unos años o menos aún, antes de empezar esta situación de genocidio. Nadie puede creer que esa embaucadora promesa del retorno a una tierra prometida y en paz fue y es algo más que un mero negocio a cargo de judíos que ni siquiera son judíos, o al menos semitas, y de negociantes que no son sino criminales y tratantes de personas en realidad. Entonces eso no da ni tranquilidad ni seguridad, pero sí da mucho riesgo para el propio Israel, para la propia entidad sionista, pero como bien lo hemos venido comentando, para toda la región, y yo diría que es un peligro para toda la humanidad. Pues vaya panorama. Rosalba, si nos da tiempo de hablar de las conversaciones, los diálogos que se están desarrollando esta semana. Además, tú eres especialista también en diplomacia, pero a ver, aquí lo curioso acá es que son unos diálogos que ya se han tornado repetitivos con los mismos actores de siempre, y cada vez que van a haber rondas de conversaciones, bien sea en Egipto o en Qatar, ¿no?, que son además dos países que están fungiendo como acompañantes, además de representantes de Estados Unidos, pues se recrudecen los ataques del régimen de Israel contra la Franja de Gaza. No, tenemos una semana viendo cómo a diario están obligando a miles de palestinos, los tienen del timbo al tambo, parece un zigzag, del centro al sur y viceversa. Entonces, ¿cómo confiar acá en que realmente es posible una solución negociada cuando están estos serios condicionamientos del régimen de Israel en estos diálogos y no hay un preparo, no hay mano dura ni siquiera por parte de los acompañantes, ni tampoco la va a haber? Sí, bueno, es compleja la situación desde la posición de los negociadores, ¿no? Que tratan justamente de alcanzar un punto de paz y equilibrio. Y no solamente hablemos de estos diálogos de Qatar o de Egipto, especialmente Egipto, quien le ha tocado asumir todo lo complejo que ha significado tratar de garantizar el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, acto que ha sido impedido por el mismo Estado sionista de Israel, ha sido secundado por los Estados Unidos, que ni siquiera la Organización de Naciones Unidas y su despliegue de mecanismos, de organismos relacionados con estos temas en materia de asistencia humanitaria, pues no han sido efectivos. Hay una tradición en la que tanto Egipto, especialmente Qatar, han estado tratando de buscar un diálogo en la región. Son también países hermanos y eso también hay que comprenderlo desde una posición. Sin embargo, hay que entender que el principal líder negociador está jamás en nombre de todo el eje de la resistencia, un eje de la resistencia además ampliado, donde se incorpora Yemen, que ha sido muy activo en estos últimos meses en la defensa de la soberanía, en desenmascarar y confrontar además otros países miembros de la Unión Europea e impedir que marítimamente llegasen más armamento y a más ayuda al Estado sionista de Israel, ayuda para acabar con la población palestina. Y eso es importante entender. Estamos en un proceso bastante arduo de negociación y muchas veces se detonan activamente. Recordemos que detrás de la guerra está el negocio de las armas, el negocio de la industria militar, el negocio de la industria mediática, porque también es parte de los componentes de la guerra, la industria mediática, la guerra financiera contra la región. Y hoy por hoy, pues lo que estamos viendo es tratar de acorralar en medio de las negociaciones y del rol que juegan los negociadores, más allá de una guerra de micrófonos, más allá de tratar de dar falsas esperanzas, que no es así, sino que están en un momento en el que mientras más avancen en las negociaciones por la paz de la región, por la creación definitivamente de los dos estados, y de acabar con este genocidio continuado estos últimos 75 años, es una estrategia del Estado sionista de Israel, acompañado desde el Imperio norteamericano, pues producir un estallido mayor para justamente provocar en el eje de la resistencia un paso en falso, que dé un paso en falso y que más allá de seguir avanzando, porque
estamos avanzando y el eje de la resistencia está avanzando favorablemente, pues mientras más sean favorables estas negociaciones para acabar con la guerra en el Oriente Medio, para restituir la soberanía del pueblo, más vendrán ataques militares de provocación, porque son ataques de provocación al eje de la resistencia. Y es ahí donde con mayor fuerza, mayor seriedad, Irán ha sido muestra de ello en promover justamente una coalición de fuerzas para no caer en las provocaciones del Estado sionista de Israel y de allí detonar, en vez de ir en una desescalamiento y en triunfar en el eje de la resistencia, pues lo que busca el Estado de Israel es provocar, fracturar el diálogo y provocar una escalada del conflicto. Y decía incluso uno de los funcionarios de Naciones Unidas, bueno, señores, lamentablemente se nos termina el tiempo, es lamentable, creo que esa es la palabra, es lamentable, porque me encantaría seguir hablando con ustedes, pero quiero agregar esto, decía un funcionario de Naciones Unidas la semana pasada, pero ¿para qué las negociaciones para un cese del fuego? Tienen que dar una estocada que permita que se termine este conflicto, porque un cese del fuego va a ser temporal y después el régimen de Israel va a venir más equipado por Occidente, equipado en armas y también en plata, y va a seguir atacando a Palestina, bien sea en los territorios ocupados o en la Franja de Gaza. Eso es a lo que nos estamos enfrentando en esta región de Asia Occidental. Señores, qué gusto haberlos tenido juntos en esta edición de Detrás de la Razón. Muchas gracias. Gusto. Muchas gracias a ti, Juan, y a la compañera y a la audiencia. Claro está. Bueno, hasta la próxima, que esté muy bien. Hasta luego, Rosalba, hasta luego, Juan. Un gusto. Un gusto. El gusto para mí. Hasta la próxima. A ver, profundizamos. Seyed Hassan Nasrallah reafirmaba la voluntad de continuar lo que había comenzado el 8 de octubre del año anterior, un día después de haberse comenzado el genocidio, hasta alcanzarse el objetivo al que aspiran todos los frentes de apoyo, aunque caigan mártires, decía, y destruyan sus hogares. Mañana vamos a estar analizando la cumbre parlamentaria del Grupo BRICS en Rusia, en San Petersburgo. Analizaremos y también abordaremos el discurso del presidente del Parlamento de Irán. El titular, Mohammad Bagher Khalibaf, reafirmaba los buenos lazos con los países que hacen parte del BRICS y firmaba también un memorándum de entendimiento del protocolo foro parlamentario. Será hasta la próxima.